Muy buenas tardes. Prosiguiendo las clases de charlas internacionales, ocasión de la maestría y los cursos de doctorado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, nos honra con su presencia en el día de la fecha el profesor Gabriel Ávila. Antes de dar inicio a la ponencia del profesor, le rogaría al profesor doctor Carlos Luis Mendoza Peña, coordinador de los cursos de posgrado de nuestra facultad, hacer uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Carlos González. En primer lugar, agradecerle a los participantes por acompañarnos en este proceso de instrucción para todos y darle la bienvenida al profesor Ávila y decirle que esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, más que centenaria, es también su casa y le agradecemos su participación y que comparta con nosotros sus conocimientos sobre el derecho para fortalecernos y enriquecernos y nutrirnos de ese derecho que es la pasión de todo profesional, ¿verdad? Y en nombre del profesor Raúl Torres Quince quiero darle la bienvenida y espero que se sienta como en su casa, como sus compañeros, como sus hermanos y que pase lo mejor posible y agradecemos nuevamente su participación y la transmisión de sus conocimientos. Muy bienvenido, profesor, y muchas gracias, profesor Carlos, por darnos estudiantes del derecho de esta naturaleza. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, queridos amigos, compañeros de la comunidad jurídica de nuestra facultad, el profesor Gabriel Ávila en el día de la fecha nos hablará sobre el tema epistemología jurídica. El profesor Gabriel Ávila es abogado egresado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, es especialista en enseñanza de educación por la Universidad Católica de Cuyo, especialista en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Procesal por la Universidad de Alcalá de Henares. Es actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es profesor titular de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho en las carreras de Derecho y Escribanía. Es asimismo docente de posgrado de dicha universidad. Es profesor invitado en universidades nacionales y del exterior. Es asesor de la presidencia en el Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero. Es jurado permanente por el estamento académico en el Consejo de la Magistratura de Tucumán. Es miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero y es asimismo abogado litigante. Profesor Gabriel Ávila, para nosotros es un gran honor contar con su presencia. Agradecemos infinitamente su predisposición y le escuchamos atentamente. Profesor Carlos Gustavo González Moreno, un placer compartir esta fría tarde en Argentina con ustedes. Un especial agradecimiento por este generoso convite que me hicieron a través del maestro Adolfo Alvarado Belloso. Y por supuesto, a partir de ahora voy a sentir a la Universidad Nacional de Asunción y a la Facultad de Derecho como mi casa. Esperemos visitarlos personalmente pronto, cuando la pandemia haya pasado y nos sintamos un poquito más seguros de pasar las fronteras hacia el vecino país. Agradecidos a todos, profundamente agradecidos. A la Facultad de Derecho y en su persona, profesor González Morel, porque es un honor compartir estos momentos de diálogo. Lo que usted me ha planteado ciertamente es un desafío importante, porque hablar de epistemología jurídica usted me dijo claramente, tenemos 2 horas, de las cuales la disertación tiene que durar entre 1 hora y 1 hora y cuarto, para luego abrir un espacio de diálogo, un espacio de intercambio dialógico con los maestrandos, lo cual comparto. Ahora,
poder hablar de epistemología jurídica, lo que normalmente en cualquier carrera de posgrado es un módulo de 30 horas, en apenas una hora y cuarto, es ciertamente todo un desafío y espero poder estar a la altura de las circunstancias y tener el poder de síntesis para hacerlo. Voy a seguir estrictamente sus indicaciones, voy a exponer algunas ideas que me parecen centrales para los maestrandos. Quiero comentarles a todos que acabo de enviar a la casilla de correo del doctor González Morel 2 archivos que me parecen medulares para poder entender de lo que estamos hablando. Son 2 textos, un texto del español Pedro Serna, el título es Filosofía del Derecho y Paradigmas Epistemológicos. En segundo lugar, un texto de un argentino, de un filósofo del derecho argentino, Ignacio Massini Correas, que se denomina Derecho Natural y Ciencia del Derecho. Recomiendo especialmente su lectura, en orden a poder luego comprender, profundizar algunas de las ideas que voy a exponer hoy. Y porque estoy absolutamente convencido que ambos textos, tanto el del español Pedro Serna como el del argentino Ignacio Massini Correa, van a arrojar luz sobre una cuestión sobre la cual hay mucho prejuicio, que es la filosofía del derecho en general y la epistemología jurídica en particular. Porque estoy convencido también que va a significar un sustancial aporte en ese momento crucial de la carrera de posgrado, que es la redacción de la tesis de maestría. El gran momento, el momento culminante. En primer lugar, me parece que debemos comenzar arrojando un poco de claridad conceptual. Cuando nosotros hablamos de epistemología jurídica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una parte de la filosofía del derecho. Estamos hablando de una teoría general del conocimiento científico jurídico. Reitero, porque me parece absolutamente vertebral. Cuando hablamos de epistemología del derecho, estamos hablando del intento de construir una teoría general acerca de la ciencia del derecho, del conocimiento jurídico, es decir, de la producción del conocimiento científico jurídico, de la ciencia del derecho. ¿Y por qué es relevante esto? Esto es relevante porque cada uno de ustedes se va a convertir en un científico del derecho, va a generar conocimiento científico jurídico al momento de redactar sus tesis de maestría. El tema es que lleguen a esta instancia, a la redacción de la tesis, a este momento de producción, de generación de conocimiento jurídico-científico de la mejor manera, con las mejores herramientas, dotados de las mejores competencias. Y esto es lo que da sentido, esto es lo que justifica por qué hoy en esta maestría estamos hablando de epistemología jurídica. Nos estamos moviendo en el campo de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho. Y algo que me parece también muy importante, es fundamental. ¿Por qué epistemología? Porque los griegos diferenciaban la doxa de la episteme. La doxa de la episteme. ¿Qué es la doxa? La doxa es lo que nosotros conocemos como conocimiento vulgar, lo que nosotros conocemos como aquel conocimiento incausado, no fundamentado, a veces intuitivo, a veces adquirido simplemente por la experiencia de vida. Y la doxa
¿En qué se diferencia de la episteme, del conocimiento científico? En que la episteme es un conocimiento absolutamente causado. Es decir, lo que conozco, lo conozco por sus causas. Y por lo tanto puedo justificar el por qué, el para qué, el cómo. Doxa y episteme es lo que va a marcar la divisoria de aguas. Y claramente en esta intervención, que pretende ser simplemente un diálogo con ustedes, en el ámbito de una maestría, que es una carrera de posgrado, nos debemos mover no en el ámbito de la doxa, sino en el ámbito de la episteme, del conocimiento fundamentado y justificado. El gran problema, hasta ahora parece fácil, el gran problema, señores, es cuándo y cómo podemos entender que un conocimiento se encuentra justificado, que tiene las bases suficientes para ser científico. Y esto nos lleva a diferentes modelos epistemológicos. A ver si me hago entender. ¿Qué les quiero transmitir? Les quiero transmitir, por un lado, que no hay ciencia sin justificación de ese conocimiento. Pero el gran problema epistemológico es cuándo y cómo se considera un conocimiento debidamente justificado. ¿Hay una sola respuesta? No la hay. Lo que hay son modelos epistemológicos que a su vez dependen de teorías o paradigmas jurídicos, es decir, de teorías acerca de lo que es el derecho. Para algunos modelos epistemológicos de cuño positivista, solamente hay justificación de un conocimiento cuando es empíricamente posible acreditar ese conocimiento. Es decir, cuando hacen supeditar el momento de la justificación a la posibilidad de la verificación empírica, de la contrastación con los hechos, de lo que denomino la percepción a través de los sentidos y la verificación en el campo de la empiria. Para otros modelos epistemológicos, la justificación va a depender de principios. Son modelos epistemológicos que se compadecen con teorías naturalistas. Es decir, la justificación proviene de principios racionales a los cuales el hombre accede a su conocimiento a través de la razón. ¿Cómo ven? Si ustedes creían que el panorama era sencillo, lamento desilusionarlos y decirles que no hay un solo modelo epistemológico, no hay un solo modelo o modo de entender la ciencia jurídica, y que para cada modelo habrá un intento de justificar o un requisito de justificación diferente, o apelando a la verificación empírica o apelando a principios racionales. Es muy importante en todo lo que viene, y esto lo recalco siempre cuando dicto algún módulo de epistemología jurídica, la absoluta conexión que hay entre el modelo epistemológico y el modelo ontológico. Esto puede sonar un poco sofisticado y difícil de entender. Les prometo que lo voy a hacer muy sencillo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos modelos epistemológicos que en definitiva son modelos de pensar y producir la ciencia del derecho
producir conocimiento científico jurídico que están absolutamente dependientes de modelos teóricos jurídicos, de teorías jurídicas, de paradigmas jurídicos que en definitiva dan cuenta de lo que es el derecho. En otras palabras, el modelo epistemológico depende del modelo ontológico jurídico. Voy a expresarlo en otros términos. Dime cuál es tu concepción del derecho y te diré cuál es tu concepción acerca de la ciencia del derecho. Mi mejor consejo, luego de más de 30 años de vida académica, a los que se van a sentar a escribir su tesis de maestría, es que, como dice Pedro Serna, debo escribir desde algún lugar, no puedo escribir desde ningún lugar, porque en esta tarea, escribir desde todos los lugares equivale a escribir desde ninguno. ¿Qué está queriendo usted decir, doctor Ávila, con esto? Que me parece absolutamente inexcusable que al momento de sentarnos a escribir la tesis de maestría debamos optar por algún marco teórico de los marcos teóricos disponibles. Y debo explicitarlo. Debo dejar claro en las primeras páginas de mi tesis de maestría desde qué lugar teórico hablo, desde qué modelo teórico del derecho hablo, desde qué paradigma jurídico hablo, desde qué modelo epistemológico hablo. A ver, voy a construir una tesis desde una mirada positivista, voy a construir una tesis desde un marco teórico neoconstitucionalista, voy a construir mi tesis desde un marco teórico ius naturalista. Es necesario explicitar, sobre todo para el primer destinatario de la tesis, que es el tribunal. Que el tribunal evaluador sepa y conozca desde qué lugar teórico, el que fuera, el que quieran, elijan el que quieran, pero hay que escoger alguno. Como siempre digo, nos tenemos que casar con alguien. Y casarse con alguien significa ser coherente. Ser coherente con el marco teórico o el marco referencial que adopté y desde el cual voy a hablar. Porque este marco teórico, esta concepción del derecho que debo explicitar, esta concepción de la ciencia jurídica que debo explicitar, necesariamente va a significar un concepto de derecho, un concepto de proceso judicial, un concepto de función judicial, un concepto acerca de los poderes, libertades y discrecionalidades de los jueces, un determinado concepto acerca de la fuente del derecho. Por lo tanto, en mi estima, estimados colegas, es absolutamente central al comenzar la producción de este conocimiento científico jurídico, que es la tesis, explicitar, en primer lugar, el marco teórico. Y el marco teórico significa tomar partido por alguna teoría jurídica. Algunos alumnos me dicen muchas veces, ¿sabe qué, doctor Ávila? No, la verdad que mi formación en el grado en materia de filosofía del derecho ha sido tan escasa o nula que ni siquiera sé cuáles son los marcos teóricos disponibles o cuáles son los marcos referenciales desde los cuales puedo situarme para desarrollar mi tesis. Por eso les envío precisamente el texto de Pedro Serna, donde hay un exquisito resumen en muy pocas páginas de los principales marcos teóricos desde los cuales pueden posicionarse para desarrollar su tesis. Lo mismo digo respecto del texto de Ignacio Massini Correa, que a mi criterio condensa los 4 principales modelos de ciencia del derecho o paradigmas o modelos epistemológicos que son la ciencia dogmática del derecho,
la ciencia analítica del derecho, la ciencia hermenéutica del derecho y la ciencia iusnaturalista del derecho. Sé que es mucho lo que les estoy transmitiendo, pero como va a haber un espacio de diálogo, luego voy a dejar para esa instancia el deseo de profundizar aquellas cuestiones que les parezcan a ustedes centrales. Resumiendo lo que vamos hablando hasta ahora, hablar de epistemología jurídica es hablar de ciencia del derecho, es hablar de la necesidad de construir una teoría acerca del conocimiento científico jurídico. En segundo lugar, no hay un solo modelo de ciencia jurídica, hay muchos, hay por lo menos varios. Y ustedes deberán adscribir a alguno de ellos. Deberán tomar partido por alguno de ellos. Y en tercer lugar, el modelo epistemológico, es decir, el modelo de ciencia del derecho, va absolutamente incardinado con el modelo teórico jurídico, es decir, con el paradigma jurídico, la teoría jurídica de la cual participo, a la cual me adscribo, de la cual formo parte. ¿Cuál es el contexto jurídico actual, histórico, en el que les va a tocar a ustedes ser científicos del derecho? ¿Cuáles los rasgos configurativos de este particular contexto jurídico en el que deberán producir su tesis de maestría? Y esto es cosecha propia, he marcado 10 datos distintivos. Y digo que son importantes porque los deberé tener en cuenta a mi criterio al momento, sea cual fuera el tema de tesis que ustedes vayan a abordar. Sea me hablen de la acción autónoma de nulidad, me hablen de el recurso de revocatoria in extremis, me hablen de la oralidad, me hablen de, estoy pensando en otras cuestiones, me hablen de las medidas de mejor proveer y su inconstitucionalidad o no, me hablen de los poderes de los jueces, me hablen de proceso judicial y verdad, sea cual fuere el tema de sus tesis, creo que algo se debería decir sobre alguno de estos 10 rasgos configurativos que a mi criterio delinean la realidad jurídica hoy. Ellos son, en primer lugar, una clara reconfiguración del sistema de fuentes del derecho. Esto significa que en mis épocas mozas, donde me decían las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, aquel esquema dogmático ha quedado definitivamente atrás. Hoy se ha reconfigurado el sistema de fuentes del derecho. ¿Por qué? Porque se ha producido un proceso de constitucionalización del derecho en general y del derecho privado en particular. Y esto significa que la Constitución se vuelve fuente de fuentes, la fuente. Esto significa que se han incorporado tratados internacionales, el denominado derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, el sistema de fuentes que conocíamos claramente se ha reconstituido, reconfigurado, y hoy tenemos que dar cuenta de ello. En segundo lugar, creo que hay una pérdida de protagonismo de la ley frente a la Constitución. En otras palabras, nosotros venimos de un Estado de derecho legal y estamos situados en un Estado de derecho constitucional. Y este tránsito
del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional significa concretamente una pérdida de protagonismo de la ley frente a la Constitución. Significa que la ley como norma vinculante va perdiendo entidad, porque la ley aún debe someterse al control de constitucionalidad. La ley vale en la medida en que esté de acuerdo con, en que respete ese orden de valores que está representado en la Constitución. En tercer lugar, claramente hay un empoderamiento institucional, que para algunos será positivo y para otros negativo por parte del Poder Judicial, frente a los otros poderes del Estado. Un colega, Alfonso Santiago, dijo: el siglo XIX fue el siglo del Poder Ejecutivo, el siglo XX fue el siglo del Poder Legislativo, y definitivamente el siglo XX y el XXI es el siglo del Poder Judicial. La última palabra la tienen los jueces. Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, la última palabra la tienen los jueces. Hay un empoderamiento institucional del Poder Judicial en desmedro de los otros poderes del Estado. En cuarto lugar, lo que denomino un estado de inseguridad jurídica, en tanto imposibilidad fáctica de prever cómo se resolverán los casos. En términos generales, esto se denomina imprevisibilidad, precisamente por el empoderamiento del Poder Judicial, precisamente por el proceso de constitucionalización del derecho, en donde la Constitución está llena de principios que son de textura abierta e indeterminada, y quienes lo determinan son los jueces, sentimos que hay inseguridad jurídica. Es decir, que no terminamos nunca de saber cómo se van a terminar de resolver los casos. En quinto lugar, la constatación de que los principios jurídicos de contenido moral, los denominados por el mundo anglosajón los moral rights, integran la materia del derecho y han reconfigurado la materia del derecho. Y una vez más, que estos principios jurídicos de contenido moral son indeterminados y de textura abierta, todo lo cual acrecienta el poder de los jueces. ¿Qué es esto de los principios jurídicos? Resulta que, a diferencia de otros momentos históricos donde Kelsen, Ras nos hablan de un derecho hecho solo de normas, de reglas jurídicas, ahora entendemos que el derecho está integrado en su materia por normas y por principios jurídicos. Ejemplos: el principio de razonabilidad, el principio del interés superior del niño, el principio del debido proceso, el principio de igualdad. Pero a diferencia de las normas, los principios jurídicos son de textura abierta, es decir, indeterminados. Le corresponde al operador jurídico y en particular al juez la tarea de determinar el contenido de lo que es igual, razonable, justo. Por lo tanto, estamos acostumbrándonos a convivir con los principios jurídicos como parte del derecho, a fundar sentencias en principios jurídicos y a entender que estos principios, por ser indeterminados, empoderan aún más al Poder Judicial. En sexto lugar, hay una teoría de la división de los poderes que se encuentra en proceso de redefinición.
aquello de que el poder es uno solo, así me formaron en la universidad en la que cursé mi carrera de grado, un poder ejecutivo, legislativo y judicial que se controlan recíprocamente, pareciera claramente que está en proceso de reconfiguración. A ver, creo que hay una tensión de poderes entre los tres poderes del Estado y donde lo que se está buscando es un punto de equilibrio, hoy aún no conseguido. En esta tensión de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, claramente, a mi criterio, hoy hay un absoluto protagonismo del Poder Judicial. Esto es lo que se conoce como neoconstitucionalismo. En séptimo lugar, la centralidad de la argumentación jurídica en la praxis del derecho. La centralidad de los argumentos. La sentencia no basta que decida. La sentencia debe además contener el íter, el proceso, las razones, los argumentos por los cuales se decidió lo que se decidió. Y esto vuelve de una total centralidad la argumentación jurídica. El problema es que en la gran mayoría de las carreras de grado, el tema de la argumentación jurídica no es atendido y por lo tanto vivimos un tiempo y un contexto histórico donde la argumentación es absolutamente central, pero resulta que venimos muy flojos de papeles con la formación recibida en el grado en materia de argumentación jurídica. Por eso la necesidad de ir a buscar esa formación en el posgrado. En octavo lugar, una soberanía estatal que parece estar en crisis frente a organismos y tribunales internacionales. En el caso nuestro estoy hablando concretamente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y donde este concepto de margen de apreciación nacional aún no parece estar totalmente clarificado. Hay una irrupción del derecho internacional de los derechos humanos y hay, hace muy poco tiempo, un par de años, un fallo muy interesante emanado de la Corte Suprema de Justicia Argentina que les recomiendo que lo lean en esta temática, que es el fallo Fontevecchia. El fallo Fontevecchia, donde precisamente lo que uno se plantea es si la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última instancia o no lo es en materia judicial. Porque la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en jaque el sistema judicial argentino, ha puesto en jaque el concepto de soberanía. Y este concepto que aún hay que trabajarlo mucho, que es el de margen de apreciación nacional. En noveno lugar, y voy terminando con los rasgos configurativos del contexto jurídico actual. En noveno lugar, siento que la gran mayoría de los operadores jurídicos están buscando límites. ¿Límites? ¿Límites a qué? Límites a la función judicial, límites a la tarea interpretativa, límites al desbalanceamiento de los poderes. ¿Por qué? Porque el operador jurídico siente que el Poder Judicial, y digo con esto los jueces, son capaces, vía interpretación, de hacerle decir al texto constitucional y a las leyes lo que ni el texto constitucional ni las leyes dicen. Por lo tanto, con el recurso de la vía hermenéutica, de la vía interpretativa, y esto hace entonces que debamos desarrollar
muy fuertemente el tema de la interpretación jurídica. Como dice Gadamer, habrá que trabajar la idea de que hay interpretaciones necesarias, porque no son posibles otras, interpretaciones posibles, pero también una tercera categoría, interpretaciones imposibles. Es decir, vía interpretativa necesito generar en la teoría del derecho límites, cotos, coto a la función judicial, coto a la labor interpretativa, coto al proceso de determinación. Y esto es una asignatura pendiente. Esto es una deuda pendiente de la teoría general del derecho y de la formación de los operadores jurídicos, para que el derecho no se convierta en un desmadre, para que, admitiendo que el derecho no es ciencia matemática, esto no se convierta en algo de lo cual debamos arrepentirnos. Porque como dice Couture, de la tiranía de los otros poderes siempre me queda el recurso de ir a tocar las puertas al Poder Judicial. El problema es que de la tiranía del Poder Judicial no puedo ir a reclamarle nada a nadie. El Poder Judicial es la última ratio. Y si el Poder Judicial, por un desequilibrio de poderes respecto de los otros poderes, por un uso y abuso de la vía interpretativa, llega a caer en una situación de tiranía, habremos perdido el Estado de Derecho, habremos perdido la República y habremos perdido las coordenadas de un derecho justo. Y por último, en 10º lugar, el 10º rasgo configurativo es que estamos asistiendo progresiva y sistemáticamente a sentencias que se acrecientan en número, sentencias que implican un excepcionamiento de la ley. Voy a aclarar de qué estoy hablando. Cada vez más son las sentencias que aparecen en donde se excepciona la ley. ¿Y qué significa excepcionar la ley? Excepcionar la ley significa que la norma contiene claramente un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica. El caso encuadra perfectamente en el supuesto de hecho de la norma, por lo tanto corresponde aplicarla. Sin embargo, la autoridad judicial dice que para este caso, por las características particulares, singulares que tiene este caso, la norma no se aplica. La norma no se aplica. Con lo cual se produce un fuerte proceso de debilitamiento de la ley. Un fuerte proceso de pérdida de protagonismo de la ley. Vuelvo a decir, venimos de un Estado de derecho legal, positivista, y estamos hoy en coordenadas históricas en el marco de un Estado de derecho constitucional, en el cual progresivamente se excepcionan las leyes. Es decir, no se las aplica, aun cuando claramente corresponde aplicarla por un mecanismo de subsunción. Esto, estimados colegas, es lo que a mi criterio, a mi estima, esto lo he redactado estos días para ustedes, son los 10 rasgos configurativos del contexto jurídico en el que hoy, por esos azares de la vida, nos toca producir conocimiento científico jurídico, redactar las tesis de maestría, y creo que son notas que deben ser tenidas en cuenta porque algo hay que decir sobre todos estos puntos, más allá de cuál fuere el tema de tesis que cada uno de ustedes vaya a escoger. Dicho esto, y con esto quiero cumplir con mi anfitrión, que me ha dado estrictamente 1 hora para hablar sobre estos temas.
Luego abriremos un espacio de diálogo, de preguntas, y veremos qué podemos aportar. Yo les dije al comienzo que, lo cual no debe sorprendernos, somos abogados, sabemos que la mitad de la biblioteca está a favor y la mitad en contra, en todos los temas. Así que, bienvenidos al mundo del derecho, bienvenidos al club. Cuando nosotros hablamos de modelos epistemológicos, es decir, modelos de ciencia del derecho, modelos de modos de entender la ciencia del derecho, modos de pensar la ciencia del derecho y de producir conocimiento científico jurídico, hay diversos. Habrá que ver con cuál comulgan cada uno de ustedes. Luego podremos hablar un poquito más, si es que a alguno le interesa, de estos modelos. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál es la gran divisoria de aguas entre ellos, entre estos modelos? Les tengo que contestar lo siguiente. Los modelos epistemológicos positivistas son modelos descriptivistas. Descriptivistas significa que, y voy a poner ejemplos para clarificar esta cuestión, significa que entienden que solamente la ciencia jurídica puede realizar descripciones del derecho positivo. Descripciones y nunca, bajo ningún fundamento, valoraciones. Con esto les acabo de introducir el gran tema epistemológico, las descripciones y las valoraciones en la ciencia del derecho. Todos los modelos epistemológicos positivistas entienden que para que haya ciencia jurídica, para que haya ciencia, el científico solamente puede describir y nunca valorar, porque las valoraciones son propias de cuestiones psicológicas, emocionales, subjetivas y van cambiando de sujeto en sujeto, por lo tanto, incomprobables empíricamente. ¿Está claro? Alguien me dirá, mire, doctora Vela, a mí me gusta o me conviene, quiero realizar una tesis enmarcada en un modelo epistemológico descriptivista, positivista. Perfecto, no hay ningún problema, hágalo. ¿Cómo sería? Tomo las medidas autosatisfactivas. ¿Qué hago? Describo simplemente en qué códigos de procedimiento se encuentran normativizadas las medidas autosatisfactivas. Realizo un análisis analítico, comparativo. Luego describo en derecho comparado, latinoamericano o europeo o anglosajón, cómo están positivizadas las medidas autosatisfactivas. Cito, describo jurisprudencia de corte sobre medidas autosatisfactivas y simplemente mi tesis será enmarcada en un modelo epistemológico positivista, descriptivista y no contendrá como conclusión ningún aspecto valorativo, axiológico. Yo diría que es una tesis sin valoraciones, neutralidad absoluta, descriptivismo total. Quizás a alguien le guste esta posición o quizás a alguien le convenga y diga, me voy a recibir más rápido. Y el producto final, que es mi tesis de maestría, verá la luz mucho más rápido que si me coloco en un modelo epistemológico no positivista. En la vereda del frente se encuentran los modelos epistemológicos no positivistas, que entienden, con algunos matices y diferenciaciones, que si a alguno de ustedes les interesa luego profundizaremos, que
la ciencia jurídica no solamente realiza descripciones, sino que la ciencia jurídica debe, además, realizar valoraciones. Descripción más valoración. Diría John Finnis, el gran referente y un naturalista actual, vivo, titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho en Oxford, autor de una obra maestra que me ha costado muchísimo estudiar, Natural Law and Natural Right, Ley Natural y Derechos Naturales. Dice Finnis, mi tesis es la inextricable unión entre descripciones y valoraciones. No puedo describir sin valorar, no puedo valorar sin describir. Claramente, Finnis, y un naturalista, adhiere a un modelo epistemológico no positivista, a un modelo epistemológico que admite en la ciencia del derecho no solamente las descripciones, sino también las valoraciones. Es decir, las posiciones justificadas, fundadas sobre las conclusiones que uno arriba personalmente. La variedad de modelos epistemológicos o de modelos de ciencia del derecho, si le quieren llamar, está a disposición de ustedes en el material que les he acercado al doctor González Morel y que queda digitalizado para su lectura. De allí surge claramente que para hacer una apretadísima síntesis en esta hora que se me ha dado, la gran diferencia entre los modelos epistemológicos es, por un lado, en una vereda, aquellos que solamente admiten generar conocimiento jurídico científico realizando descripciones avalorativas del ordenamiento jurídico, nacional o internacional. Es decir, descripciones del derecho positivo, de las normas, de la normatividad positiva. En la vereda del frente, aquellos otros modelos epistemológicos como el hermenéutico, como el iusnaturalista, como el trialista, que nos dicen, también es posible hacer ciencia del derecho, no solamente describiendo, sino además fundamentalmente valorando. Porque como diría Carlos Santiago Nino, un conocimiento científico que solamente describa el derecho positivo es un conocimiento que tiene poco vuelo, que no tiene relevancia o impacto social, del cual poco va a servir a la comunidad jurídica y a los operadores jurídicos en el futuro. Y lo que uno pretende, dice Carlos Nino, es generar con la tesis un producto, un conocimiento jurídico de impacto que marque un aporte significativo o relevante al mundo jurídico. Esto claramente no lo vamos a encontrar en los modelos epistemológicos o de ciencia del derecho de matriz positivista. Lo vamos a encontrar en aquellos otros modelos de ciencia del derecho que en general se entienden como no positivistas. Bien, en la Argentina ha pasado una hora. Profesor González Morel, creo que he delineado algunas ideas sobre este complejo mundo de la epistemología y de la ciencia del derecho, sobre la vinculación necesaria, inexcusable que hay entre lo epistemológico y lo ontológico. Es decir, entre el modelo de ciencia del derecho que tengo y el modelo de derecho, que es la teoría subyacente al modelo epistemológico. Y finalmente decirles, y luego abriremos un espacio de diálogo, que como tribunal de tesis que he sido y sigo siendo, siempre les pido expliciten por favor desde el comienzo. Primero, el marco teórico. El marco teórico desde el cual se habla.
Esto significa la concepción de derecho y la concepción de ciencia jurídica desde la cual estoy redactando mi tesis de maestría. Explícitenlo. En segundo lugar, expliciten la metodología, los caminos, es decir, qué métodos cuantitativos o cualitativos van a utilizar para construir este conocimiento jurídico-científico. Y en tercer lugar, por favor, coherencia interna y externa. Un tribunal lo que mira es la coherencia. Coherencia interna en términos, si usted está partiendo de este marco teórico referencial, si usted está tomando este modelo epistemológico, sea coherente a lo largo de su tesis y las conclusiones a las que llegue que sean consistentes con estos métodos, con este modelo epistemológico y con este marco teórico. No incurra en lo que nosotros llamamos contradicciones o inconsistencias que darían lugar a un dictamen de rehacer la tesis de maestría. ¿Cuál sería un ejemplo? Siempre a mis alumnos de grado les digo, solamente voy a comprender algo cuando soy capaz de dar un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de esta inconsistencia? Que alguien, al comienzo de su tesis, me diga que adopta un modelo epistemológico iusnaturalista, por lo tanto una determinada concepción del derecho, y que luego, a lo largo de su tesis, me diga que el proceso judicial solamente le interesa la verdad formal, pero no la verdad material. Es decir, se entiende por verdad material la verdad correspondentista, la verdad entendida como la entendió Aristóteles, la verdad como correspondencia. Un conocimiento es verdadero cuando se corresponde con lo que el objeto es en la realidad. A este señor le diré, en tus primeras páginas has adoptado un marco teórico ius naturalista, pero resulta que has llegado a conclusiones que son absolutamente inconsistentes y contradictorias con esta tesis de inicio, como sostener que el proceso judicial solamente busca no la verdad en términos de correspondencia, sino la verdad del expediente, la verdad formal, la verdad que sale de las fojas del expediente judicial. Pues entonces claramente estaremos borrando con el codo lo que escribimos con las manos. Señores, acaba mi intervención. Quedo abierto a todas las preguntas, dudas, consultas de lo que fuera que quieran formular. Muchas gracias, profesor Gabriel Ávila, por su magnífica exposición. A los efectos de organizarnos, para comenzar algunas preguntas de consulta al profesor, si tienen a bien levantar la mano, de tal manera organizarnos. La quieren pasar por chat y luego, profesor González Morel, usted la lee. Quieren los colegas levantar la mano, lo que quieran. Como metodológicamente les resulte más funcional a ustedes. Tómense su tiempo, que aquí seguimos esperando, sin ningún problema. Muchas gracias, profesor. Interín, los compañeros van levantando la mano. Me gustaría pedirle el uso de la palabra al magíster y profesor también de nuestra cátedra, el profesor Matías Ubaldo Garcete Piris. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor González Morel, por la palabra. Buenas tardes, doctor Ávila. Un gusto escucharlo. El mío. Realmente una excelente ponencia, lo tengo que decir. Y nos trae un poco a la mente el recuerdo de aquellas aulas en la UNR cuando la doctora Isolina Dabove, conjuntamente con también el entrañable doctor Ciro Caldani, también expresaban estas particularidades que usted bien lo dijo.
en los lineamientos precisos de la epistemología, en el razonamiento y la construcción necesaria que realmente debemos hacer como investigadores, que, como decía el doctor Ciuro, el alumno de Derecho no deja de investigar y nunca egresa, sino que siempre sigue esa construcción del derecho hasta el último día de su vida. Entonces, realmente cada coherencia de la ponencia de usted da cuenta de ello, de que necesitamos una construcción coherente de la tesis. Eso es lo fundamental realmente para ello, la epistemología, y seguir un poco los lineamientos. Claramente, al pronunciarme lo que respecta al estimado doctor Ciuro Caldani, sabrá cuál es mi lineamiento, ¿verdad? De mi formación. Trialismo. Usted Así es. adscribe a la teoría trialista del derecho, de Así Bertrand es. Goldschmidt. Y El derecho más allá entendido como norma, conducta y valor. Totalmente. Y es que el razonamiento es tan significativo que las primeras expresiones del maestro realmente nos hicieron coincidir con ese lineamiento de más allá del derecho a un mundo jurídico que desarrolla más allá de lo normológico los factores fácticos, la dimensión sociológica y la dimensión propiamente axiológica. Y que actualmente me encuentro en debate con otro gran maestro, el doctor Vigo, que también me trajo a la mente lo que usted mencionó, de aquella transición de 1789 con el Estado Legal de Derecho a 1945, un Estado Constitucional de Derecho con el famoso juicio de Nuremberg, y que realmente conmocionó después, allá por el 95, con el famoso caso de los guardianes del muro de Berlín, que también dieron cuenta un poco de esa transición de la interpretación a la hoy argumentación jurídica, que creo yo es fundamental también para el desarrollo también dentro de lo que es la investigación científica de la tesis en un grado académico ya de nivel avanzado. Y realmente todo lo que usted pronunció es así, es sumamente atendible. Agradezco por esas palabras. Y también me trajo un poco al recuerdo un trabajo que me tocó hacer como tesis, dentro de la investigación de la tesis, es justamente la epistemología, un desarrollo sobre la verdad. Tal es así que hasta hoy día no encontramos una verdad absoluta. Eso desde el aspecto normológico, y como le digo, y usted bien lo dijo, en el razonamiento del axiológico, para mí el factor más delicado y de difícil adecuación, digamos, para el factor de la verdad, en razón de cuál es la verdadera justicia realmente en el derecho. Entonces, en ese sentido, quisiera si de repente nos podría dar un poco luz sobre su parecer en esa construcción, dando cuenta un poco que es un factor que el sistema normativista mucho no lo razona, o al menos es lo que sus precursores lo quieren hacer notar. Muchas gracias, doctora Vélez. Mucho Por gusto. favor, doctor, gracias a usted. Y en este sentido, un aporte. Básicamente, en epistemología hay dos corrientes. Unas corrientes epistemológicas correspondentistas que se van debilitando, y por el otro lado, las corrientes idealistas. Las corrientes idealistas entienden que la verdad en el derecho en general y en particular en el derecho está en ese crucial espacio del debate, es decir, de la discusión permanente. Hay en los tiempos que corren una preponderancia de estas epistemologías idealistas. Idealistas en el sentido, estoy pensando en el portugués de Sousa en este momento, en donde claramente lo que ven es que la verdad está en el campo del diálogo, del debate, de las argumentaciones, de la búsqueda permanente sin terminar de ser encontrada nunca. Es un posicionamiento que nos deja medio sin certezas, en el sentido de que es una búsqueda permanente o un proceso inacabado. Pero esto es lo que hoy por hoy está predominando en el ámbito epistemológico.
Doctor González Morel, quiero aclararte algo. No he podido ingresar por mi computadora. Estoy manteniendo esta intervención a través de mi celular y mi celular se está quedando sin batería. Con lo cual, sigamos adelante, pero sepan que en cualquier momento este diálogo puede cortarse. No he traído cargador porque pensaba poder entrar estoy en mi despacho de la universidad y estaba convencido que podía entrar a la reunión de Zoom por la PC, no por mi celular. Solamente lo he podido hacer desde mi celular. Explicado esto, sigamos adelante. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Doctora Patricia Báez. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor Ávila. Excelente su disertación. Yo me quedo con una frase que dijo que no se puede describir sin valorar y no se puede valorar sin describir. Con esa excelente frase muy aguda, ¿verdad? Me hace pensar, si yo quiero continuar mi investigación, que ya sería de nivel doctorado, con un modelo epistemológico use positivista, porque sinceramente hacia ese lado de enfoco, sería bien descriptivo, pero ¿cuál sería el enfoque para poder valorar? Esa es mi consulta en particular. Y el material mencionó también, usted había mencionado un nombre de una persona, no pude tomar nota. Si usted adhiere a un modelo epistemológico de matriz positivista, solamente le cabe la posibilidad de describir, de que su tesis de maestría o tesis doctoral, según sea el caso, sean meramente descriptivas y no valorativas. Es decir, sin compromiso axiológico. Aquí usted va a encontrar dos modelos: el modelo de ciencia del derecho dogmático y el modelo del positivismo analítico, es decir, de la ciencia del derecho analítica de Alciuroni Bulighin, de Norberto Bobbio en Italia, pero su tesis en este modelo va a ser exclusivamente de corte descriptivista, sin incluir ningún tipo de valoraciones. Caso contrario, incurriría en una inconsistencia, en una contradicción intrínseca, que es explicitar al comienzo que usted va a realizar un trabajo de corte positivista siguiendo determinado modelo epistemológico y luego se va a bifurcar malamente realizando algún tipo de valoraciones. Por lo tanto, no debería hacerlo, a mi entender. Claro, entendí. O sea que en pocas palabras, si yo quiero mantener esa coherencia y quiero hacer valoraciones, el enfoque inicial ya va a ser use naturalista. No, o podrá ser otro, no positivista, como lo van a ver en el material de estudios que les dejé. Puede ser un modelo trialista, puede ser un modelo epistemológico hermenéutico, gadameriano, puede ser un modelo epistemológico ius naturalista. Ya, ahí se cortó. Se cortó el profesor. Bueno, vamos a cortar por en cuanto... Creo que sigue conectado. No, ya no figura, ¿eh? Buenas noches. Doctor René Monjes. ¿Qué tal, doctor? Un placer. Creo que es mi primera intervención en todo lo que va a los seminarios. Quiero aprovechar nomás que el disertante, bueno, tuvo este problema del celular, la batería, ¿verdad? Para hacer una consulta. A lo mejor yo nomás no pude leer entre tantos mensajes en los distintos grupos que estamos de este doctorado, ¿verdad? Hace un tiempo que no se está más enviando, profesor, el formulario, que al principio de los seminarios, creo que los 2 primeros o los 3 primeros vinieron con formularios